lo supe desde el segundo en que cruzó la puerta. No por lo que dijo. No porque pareciera culpable o nerviosa. Sino porque se veía normal. Demasiado normal. Ese tipo de normalidad que no ocurre por accidente. La que parece ensayada, como si alguien hubiera repetido ese momento en su cabeza una y otra vez, hasta controlar cada movimiento, cada palabra, cada reacción. Entró, cerró la puerta con suavidad y dejó las llaves en el mismo cuenco de cerámica junto a la entrada. El sonido resonó un poco más de lo normal en el silencio de la casa. Hola, dijo con naturalidad. Como si fuera una noche cualquiera. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Lo olí antes siquiera de girarme completamente hacia ella. Colonia. No era la mía. No era nada que yo hubiera tenido, ni usado, ni algo que hubiera pertenecido a esta casa. No era fuerte, y eso lo hacía peor. Era sutil, tenue. Ese tipo de aroma que solo notas si estás prestando atención. Y yo estaba prestando atención. Lo percibí por partes, primero cuando pasó a mi lado, luego cuando dejó su bolso sobre la encimera. Algo limpio, intenso, desconocido. No solo distinto, sino incorrecto. El estómago se me tensó antes de que mi mente lo procesara. Entonces lo vi. Una marca tenue en su cuello. No era evidente. No era dramática. Nadie más la notaría a menos que la estuviera buscando. Pero yo la estaba buscando. Y de pronto, toda la habitación cambió. Como si el aire se hubiera alterado. Como si algo invisible se hubiera roto. ¿Día largo? Pregunté. Mi voz salió firme, controlada. Casi como la suya. No dudó ni un segundo. Sí, respondió, quitándose los zapatos. Las reuniones se alargaron. Ya sabes cómo es. Suave. Natural. Demasiado natural. La observé moverse por la cocina, abrir armarios, coger un vaso como si no hubiera hecho nada. Como si fuera rutina. Como si yo no estuviera ahí, intentando aferrarme a algo que ya sentía que se me escapaba. Qué raro, dije despacio, apoyándome en la encimera, hueles diferente. Eso la hizo detenerse. Solo una fracción de segundo. Pero lo vi. Y luego desapareció. Soltó una pequeña risa, ligera, despectiva, casi divertida. Te lo estás imaginando. Ahí estaba. No confusión. No curiosidad. Ni siquiera una pregunta. Solo negación inmediata. Incliné ligeramente la cabeza. Ah, sí. Entonces se giró hacia mí, y por primera vez la miré de verdad. No a la mujer que amaba. No a la versión de ella que había estado sosteniendo. Sino a la que tenía delante. Y lo que vi no fue culpa. No fue miedo. Fue irritación. Como si yo ya fuera un problema. Sí, dijo, cruzándose de brazos. Últimamente haces mucho esto. ¿Hacer qué? Pensar demasiado. Cuestionar todo lo que hago, suspiró, negando con la cabeza. Es agotador. Por un segundo, ni siquiera respondí. Porque así de rápido lo giró todo. Un momento estaba notando algo que no encajaba. Al siguiente, el problema era yo. Casi sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era demasiado evidente cuando lo ves claro. Entonces me estoy imaginando la colonia, dije. Puso los ojos en blanco, como si la pregunta la molestara. He estado en reuniones todo el día, respondió. Hay gente, hay oficinas. Tal vez alguien me abrazó, tal vez se me pegó el olor. No todo es un misterio. Su tono era tranquilo. Controlado. Ensayado. Cada palabra parecía ya usada antes. Di un paso hacia ella, sin agresividad, solo lo suficiente para acortar la distancia. ¿Y la marca? Pregunté en voz baja.
Eso sí le afectó. No de forma evidente. Pero lo volví a ver, ese pequeño destello, ese instante casi invisible en el que algo cambió en sus ojos. Luego llevó la mano al cuello con naturalidad, como si ni siquiera lo hubiera notado antes. ¿Esto? Dijo. ¿En serio? Soltó una risa corta. Seguramente me rasqué o algo. Ya estás exagerando. Exagerando. Esa palabra se quedó. Porque de repente, esto ya no iba sobre ella. Iba sobre mí. Mi imaginación. Mi paranoia. Mi forma de pensar demasiado. Cogió el vaso, lo llenó de agua y bebió como si esta conversación no mereciera su atención. Creo que estás cansado, añadió. Estás trabajando demasiado. Ahí estaba otra vez. Otro giro. Otra forma de desviar. Preocupación, pero no real. Da tipo que te hace dudar de ti mismo. Que te hace retroceder. Que te hace cuestionar lo que ves. Me quedé allí, mirándola. Observándola de verdad. La forma en que evitaba mantener el contacto visual demasiado tiempo. La manera en que sus movimientos seguían siendo tranquilos, demasiado tranquilos. Como nada en su reacción encajaba con la situación. Porque si no pasara nada, no necesitaría esforzarse tanto en demostrarlo. Y entonces lo entendí. Más fuerte que el olor. Más fuerte que la marca. Más fuerte que cualquier cosa que dijera. No estaba nerviosa porque no creyera que la iban a descubrir. Estaba tranquila porque creía que podía controlar el resultado. Porque esto no era nuevo para ella. Esta conversación, esta situación exacta. Ya la había preparado. Quizá no para esta noche en concreto. Pero en algún momento, en algún lugar, ya había decidido qué diría si este momento llegaba. Y ahora simplemente estaba siguiendo el guión. No dije nada más. Me quedé allí, en silencio, escuchando el sonido del vaso al posarse sobre la encimera. Observándola moverse como si todo estuviera bien. Como si nosotros estuviéramos bien. Y por primera vez, algo dentro de mí no se sintió confundido. No fue emocional. No fue impulsivo. Fue, claro. Frío. Seguro. Porque en el fondo, más allá de las excusas, más allá de la voz calmada, más allá de las respuestas perfectamente construidas. Yo ya lo sabía. Algo estaba muy mal. Y lo que fuera, no empezó esta noche. Lo peor era que nada de esto se sentía nuevo. En el momento en que lo giró todo contra mí, cada instante extraño de los últimos meses regresó con tanta fuerza que casi me mareó. Fue como si alguien hubiera abierto una habitación cerrada en mi cabeza y todo lo que había evitado analizar saliera de golpe. Las noches tardías. Los viajes de trabajo. El teléfono siempre protegido. Esa sonrisa distraída que le daba a la pantalla cuando creía que yo no la miraba. La forma en que empezó a alejarse de mí en casa mientras, de alguna manera, se mostraba más viva, más llena de energía, cada vez que alguien le escribía. Lo había notado todo. Y esa era la parte que más odiaba admitir, incluso para mí mismo. Lo había visto. Simplemente elegí no seguir el pensamiento hasta el final. Meses atrás, empezó a viajar más por trabajo. Antes de eso, su empleo era exigente, pero predecible. Luego, de repente, aparecieron conferencias de una noche en otras ciudades, reuniones con clientes que no podían esperar hasta la mañana, cambios de agenda de última hora que siempre surgían después de las 6 de la tarde. Valencia. Bilbao. Sevilla. La primera vez, le creí sin pensarlo. La segunda vez, le pregunté cuánto tiempo estaría fuera, y respondió tan rápido que parecía haber esperado la pregunta todo el día. 2 noches, quizá 3, dependiendo de cómo fueran las reuniones. Me besó en la mejilla, dijo que me escribiría al aterrizar y se fue con esa misma calma pulida que había usado en la cocina esa noche.
Eso mismo dije cuando mi hermano me preguntó si me molestaban sus viajes. Eso mismo dije cuando se perdió una cena familiar porque su vuelo se retrasó. Eso mismo me repetí mientras cenaba solo comida para llevar en la mesa que antes compartíamos cada noche. Convertí sus ausencias en algo admirable. Las hice parecer normales. Mirando atrás, lo que me inquietaba no era el viaje en sí. Era cómo regresaba. No culpable. No distante de forma evidente. Solo, diferente. Como si una parte de ella se quedara en otro lugar y la que volvía a casa fuera solo la versión que sabía actuar la rutina. Deshacía la maleta despacio, respondía con frases cortas y luego pasaba el resto de la noche con el teléfono al alcance, boca abajo. Si me acercaba, lo movía con naturalidad, como si no significara nada. Si vibraba, lo miraba y sonreía sin darse cuenta de que estaba sonriendo. Esa sonrisa se me quedó grabada. Al principio intenté ser razonable. El matrimonio pasa por etapas, me decía. El estrés cambia las cosas. No todo periodo frío significa un invierno permanente. Buscaba explicaciones que me hicieran sentir paciente en lugar de asustado. Pero hubo momentos que no pude justificar. Como aquella noche en que llegó después de la medianoche, diciendo que había estado en una cena de equipo, dejó el bolso en la silla y se lo llevó al baño cuando fue a ducharse. Recuerdo quedarme en el pasillo, mirando la puerta cerrada, intentando convencerme de que todo el mundo merece privacidad. De que un buen esposo no busca motivos para desconfiar de su mujer. Así que no lo hice. Y al no hacerlo, el patrón tuvo espacio para crecer. Se volvió más difícil llegar a ella, incluso cuando estaba sentada a mi lado. Le preguntaba cómo había ido su día y recibía respuestas de una sola palabra. Bien. Ocupada. Largo. Le proponía ver una película y decía que estaba agotada, pero 20 minutos después la escuchaba reír en voz baja mirando el teléfono. Intentaba rodearla con el brazo en el sofá y sentía cómo su cuerpo se tensaba antes de recordar relajarse. Hay un sábado que no dejo de repetir en mi cabeza, porque ahora parece demasiado evidente. Teníamos planes para desayunar con amigos, algo simple que hacíamos desde hacía años. Canceló una hora antes, diciendo que tenía dolor de cabeza. Estaba lo suficientemente pálida como para que no discutiera. Les dije a nuestros amigos que lo dejaríamos para el siguiente fin de semana, le llevé café, bajé las persianas y la dejé descansar. Alrededor del mediodía, salí a comprar algunas cosas. Volví unos 40 minutos después y encontré el dormitorio vacío. Su coche ya no estaba. Cuando la llamé, respondió en el cuarto tono y sonó molesta por haberla interrumpido. Dijo que había salido a comprar medicina. Le pregunté en qué farmacia. Se detuvo un segundo y luego mencionó una al otro lado de la ciudad. En ese momento noté la pausa. Pero cuando regresó con una bolsa de farmacia y un frasco de analgésicos, me sentí avergonzado por haber dudado de ella. Incluso me disculpé por haber sonado raro por teléfono. Aceptó la disculpa demasiado fácil. Eso debería haberme dicho algo. Otra vez, me desperté a las 2 de la madrugada y la encontré en el pasillo, a oscuras, mirando su teléfono. No estaba desplazándose. Solo leyendo. Completamente inmóvil. Le pregunté si todo estaba bien y se sobresaltó tanto que casi lo deja caer. Luego se rió y dijo que un compañero de trabajo le había enviado una cadena de correos ridícula y que no quería que la notificación me despertara. Solo más tarde entendí lo extraño que era que hubiera salido del dormitorio para leerlo. Momentos así se fueron acumulando, y cada vez que intentaba detenerme en uno y analizarlo de verdad, me frenaba a mí mismo. Porque en el momento en que consideras seriamente la posibilidad de que la persona a tu lado te está mintiendo, todo cambia. La vida cotidiana se convierte en un escenario, y cada sonrisa empieza a parecer un accesorio. No estaba preparado para eso. Así que hice lo que probablemente mucha gente hace cuando la verdad está lo suficientemente cerca como para sentirse
pero no lo suficiente como para tocarse. Me volví más pequeño. Más fácil. Menos exigente. Dejé de hacer preguntas. Dejé de mencionar lo distraída que parecía. Dejé de decirle cuando me sentía excluido. Me convencí de que estaba protegiendo el matrimonio, cuando en realidad estaba protegiendo la versión de él en la que todavía quería creer. Y ella lo notó. No de una forma dramática. Simplemente se volvió más cómoda. Más segura. Como si mi silencio le diera espacio para respirar. Se sentaba frente a mí en la cena escribiendo mensajes con una mano y diciendo que me estaba escuchando. Empezó a bloquear su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Cuando bromeé sobre eso una vez, dijo, sabes, algunas personas tienen derecho a tener límites. Límites. Limpio. Razonable. Diseñado para que yo pareciera el equivocado por notarlo. Y quizá el recuerdo más difícil de aceptar es este, todavía hubo momentos en los que lo intenté. Reservé un fin de semana en un lugar pequeño fuera de la ciudad porque pensé que necesitábamos alejarnos, reiniciar, recordar quiénes habíamos sido antes de que todo empezara a sentirse vacío y extraño. Sonrió cuando se lo dije. Dijo que sonaba perfecto. Pero 2 días antes de irnos, canceló por una supuesta obligación de trabajo que, según ella, no podía rechazar. Le dije que lo entendía. Esa noche se quedó despierta enviando mensajes hasta casi la 1 de la madrugada. Yo estaba a su lado, con los ojos cerrados, escuchando el ritmo suave de sus dedos sobre la pantalla, sintiéndome más solo de lo que jamás pensé que alguien podría sentirse dentro de un matrimonio. Eso fue lo que volvió a mi mente en la cocina mientras ella me decía que estaba exagerando. El peso acumulado de todas las veces que ignoré mis instintos y lo llamé lealtad. Todas las veces que inventé excusas para cambios que no tenían una forma inocente. Todas las veces que intenté acercarme y encontré distancia donde antes había calidez. Yo había estado intentando mantener el matrimonio unido. Ahora podía ver que ella llevaba mucho tiempo viviendo fuera de él. Quizá por eso su negación ya no me confundía. Solo conectaba los puntos. Convertía meses de incomodidad en algo sólido, algo que podía sostener en mi mente sin apartar la mirada. Ya no estaba adivinando. Estaba recordando con claridad. Y cuando ese pensamiento se asentó, dejó de sentirse como miedo. Se sintió como reconocimiento. Durante meses lo llamé estrés, distancia, mala racha, cualquier cosa menos lo que realmente era. De pie frente a ella, escuchando la misma voz tranquila y las mismas excusas, entendí por qué. Aceptar la verdad habría significado admitir que llevaba mucho tiempo solo dentro de este matrimonio, mucho antes de que cualquiera de los dos lo dijera en voz alta. La prueba llegó más tarde esa misma noche. No de forma dramática. No con un mensaje apareciendo frente a mí ni con una confesión escapando de su boca. Llegó en silencio. Con descuido. Como si ni siquiera creyera necesario ocultarlo bien. Dijo que iba a ducharse, tomó una toalla y desapareció por el pasillo sin decir nada más. Escuché cómo se cerraba la puerta del baño y, unos segundos después, el sonido del agua corriendo. Y así, de repente, me quedé solo. Solo en una casa que ya no se sentía como mía. Me quedé en la cocina un rato, mirando al vacío, repasándolo todo otra vez. El olor. La marca. La forma en que giró la conversación. La manera en que se mantuvo tranquila, como si no tuviera nada que perder. O nada que proteger. Ese pensamiento se quedó conmigo más de lo que quería. ¿Por qué si ya no estaba protegiendo nada, qué quedaba exactamente? Mi mirada cayó en su bolso sobre la encimera. Lo había dejado allí sin pensar. No lo guardó. No lo escondió. Simplemente lo dejó a la vista, como si no importara. Eso no era propio de ella. Se había vuelto cuidadosa en los últimos meses. Intencional. Consciente. Pero esta noche, se equivocó.
O quizás simplemente estaba cansada de fingir. Me dije que no iba a hacerlo. Me dije que no era ese tipo de persona. El tipo que revisa las cosas de alguien más buscando respuestas que en el fondo teme encontrar. Pero entonces recordé los últimos meses. La distancia. Las mentiras. La forma en que me hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de la realidad solo por notar cosas que no encajaban. Y algo dentro de mí cambió. No fue rabia. Ni siquiera dolor. Solo, claridad. Caminé despacio y abrí la cremallera del bolso. Al principio, nada llamaba la atención. Maquillaje. Un cargador. Un cuaderno. Las cosas habituales que siempre llevaba. Entonces lo vi. Su portátil. Antes me había dicho que lo necesitaba para el trabajo. Que lo había estado usando todo el día en reuniones. Eso significaba que probablemente seguía encendido. Con la sesión abierta. Dudé un segundo. No porque ya no estuviera seguro, sino porque sabía que ese era el punto de no retorno. Lo que hubiera en esa pantalla, acabaría con cualquier duda que aún me quedara. Y quizá una parte de mí todavía quería dudar. Porque la duda te deja respirar. La verdad no. Lo abrí. La pantalla se encendió al instante. Sin contraseña. Sin obstáculos. Acceso directo. Eso por sí solo ya decía más de lo que esperaba. Ni siquiera había considerado la posibilidad de que yo mirara. O tal vez, pensaba que no era capaz de hacerlo. Durante un segundo, solo me quedé mirando la pantalla. Mi reflejo apenas visible en el vidrio. Entonces vi el icono de la galería. Archivos sincronizados recientemente. Algo en mi pecho se tensó. Hice clic. Al principio, parecía normal. Capturas de pantalla. Documentos de trabajo. Algunas imágenes guardadas. Luego deslicé. Y todo se detuvo. Una habitación de hotel. Luces brillantes. Sábanas blancas. Y ella. Sonriendo. No la sonrisa educada que me daba en casa. No la sonrisa cansada después de un día largo. Esta era diferente. Viva. Real. Sin filtros. Estaba sentada en el borde de una cama, inclinándose ligeramente hacia alguien fuera del encuadre. La siguiente foto respondió eso. Un hombre. No lo reconocí. Pero no lo necesitaba. La forma en que lo miraba lo decía todo. Hay miradas que no se pueden fingir. No se ensayan. No se fuerzan. Simplemente ocurren. Y ella hacía mucho tiempo que no me miraba así. Seguí pasando las imágenes. Cada una peor que la anterior. No por algo explícito, sino por lo natural que parecía todo. Como si no fuera nuevo. Como si no fuera un error. Como si fuera algo en lo que habían entrado voluntariamente. Con comodidad. Había fotos de ellos sentados juntos. Riendo. Su cabeza apoyada suavemente en su hombro. Otra frente a un espejo. Cerca. Demasiado cerca. Y luego una, que me detuvo por completo. Estaban acostados uno al lado del otro. Ni siquiera mirando a la cámara. Simplemente existiendo en el mismo espacio como si pertenecieran allí. Como si esa cama, esa habitación, ese momento, fuera normal para ellos. Mis manos no temblaban. Eso fue lo extraño. Pensé que lo harían. Pensé que algo dentro de mí se rompería. Pero en lugar de eso, todo se volvió silencioso. Frío. Claro. Porque esto no era un accidente. No era un error de una sola vez. No era confusión ni debilidad ni nada que pudiera explicar después. Era algo deliberado. Planeado. Repetido. Había marcas de tiempo. Fechas.
Lugares. Barcelona. Uno de sus viajes de trabajo. Me quedé mirando eso durante mucho tiempo. Porque recordaba ese viaje. Recordaba haberla llevado al aeropuerto. Recordaba cómo me abrazó rápido antes de pasar seguridad. Recordaba el mensaje diciendo que había llegado bien. Todo. Y ahora sabía dónde había estado realmente. ¿Con quién? Y desde cuándo ocurría todo esto. Me recosté ligeramente, exhalando despacio. Sin rabia. Sin pánico. Solo, aceptación. Porque a ese punto ya no quedaba nada que cuestionar. No había margen de interpretación. No había posibilidad de error. Tenía la verdad. Y no necesitaba que ella la confirmara. El agua en el baño seguía corriendo. Ella seguía allí. Sin saber nada. Tranquila. Viviendo en una versión de la realidad donde nada de esto tenía consecuencias todavía. Cerré el portátil con cuidado. Exactamente como lo encontré. Lo guardé en el bolso. Cerré la cremallera. Todo en su sitio. Como si nunca lo hubiera tocado. Luego di un paso atrás y miré la cocina. La casa. La vida que habíamos construido. Y por primera vez. No vi algo que valiera la pena salvar. Vi algo que ya había terminado. Ella simplemente aún no lo había dicho en voz alta. Pero no hacía falta. Porque ahora lo sabía. Y una vez que sabes, ya no hay vuelta atrás. No hay forma de volver atrás después de saberlo. Salió de la ducha envuelta en vapor y silencio, secándose el cabello con una mano como si fuera una noche cualquiera, como si la casa no hubiera cambiado mientras estaba detrás de esa puerta. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entró, y algo en su forma de mirarme me dijo que lo sintió al instante. No la verdad. Aún no. Solo el cambio. ¿Qué pasa? Preguntó. No respondí de inmediato. La observé dejar la toalla sobre el respaldo de una silla y alcanzar el vaso que había dejado antes en la encimera. Sus movimientos eran más lentos ahora. Más cuidadosos. ¿Qué ocurre? Preguntó otra vez. La miré y dije. ¿Cuánto tiempo lleva pasando? El vaso se detuvo a medio camino hacia su boca. Durante un segundo, no se movió. Luego, con cuidado, lo dejó sobre la mesa. No sé de qué hablas. Me hizo reír. Incluso ahora, lo primero que hacía era negar. Sí que lo sabes, dije. Se cruzó de brazos. Si esto es por lo de antes, no voy a repetirlo. Estás en uno de tus momentos y yo estoy demasiado cansada para quedarme aquí escuchando acusaciones sin sentido. ¿Sin sentido? Pregunté en voz baja. Sostuvo mi mirada, pero apenas. Hueles algo, ves una marca cualquiera en mi cuello y de repente te montas toda una historia en la cabeza. Asentí lentamente. Entonces dime la verdadera. Apretó la mandíbula. No hay ninguna historia. Me recosté en la silla. Barcelona, dije. Ahí apareció la primera grieta real. Se vio en su cara. En cómo cambió el color. En cómo sus ojos se alteraron antes de que pudiera controlarlos. Dejaste el portátil en el bolso, dije. Lo abrí. Se quedó mirándome. Podía ver cómo calculaba, rápido y desesperado. La única duda era qué versión intentaría ahora. ¿Revisaste mis cosas? Preguntó, y su voz se volvió más cortante al instante. ¿En serio? Ahí estaba otra vez. Ese giro. Ese impulso de convertir mi reacción en el problema. No parpadeé. No hagas eso. ¿No haga qué? No te pongas ahí como si fueras la víctima porque encontré la verdad. Abrió la boca, luego la cerró. Fue ella quien apartó la mirada primero. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Fue un error. La miré. ¿Un error?
Repetí. Sí, asintió demasiado rápido, acercándose a la mesa. Pasó una vez y no debería haber pasado. No quise que ocurriera. Estaba fuera de la ciudad, había bebido, y entre nosotros todo ha estado tan tenso últimamente que se llevó una mano a la frente. Tomé una decisión terrible. No dije nada. Tomó mi silencio como espacio para seguir. Me odié después, dijo. Tienes que creerme. Me ha estado consumiendo. No sabía cómo decírtelo. Hace unos minutos me acusaba de imaginar cosas. Ahora confesaba una sola noche. Entrelacé las manos sobre la mesa. Había fotos. Su expresión vaciló. Más de una, dije. Más de un momento. Más de un día. Así que inténtalo otra vez. Me miró como queriendo medir cuánto había visto realmente. No fue, empezó, luego se detuvo. Está bien. No fue solo una vez. Por supuesto que no. Sacó la silla frente a mí y se sentó despacio. Se volvió emocional antes de volverse físico, dijo. Esa es la verdad. Empezamos a hablar. Eso fue todo al principio. Solo hablar. Yo estaba desbordada y él escuchaba. Se fijaba en mí. Me preguntaba cómo estaba. Me hacía sentir, exhaló con dificultad. Vista. La palabra cayó entre nosotros como algo ensayado. ¿Y luego? Pregunté. Se frotó las manos. Luego se pasó de la raya. ¿Por qué tropezaste? Sus ojos brillaron. ¿Puedes no hacer eso? ¿Hacer qué? Ser cruel. Eso casi rompió la calma. Había construido una segunda vida dentro de mi matrimonio, y ahora yo era cruel por no suavizarlo. Yo no soy el que está reescribiendo esto, dije. Bajó la mirada, respirando de forma irregular. Me sentía sola. Ahí estaba. La siguiente versión. Has estado ausente incluso cuando estabas aquí, dijo. Siempre trabajando. Siempre distraído. Cada conversación se volvió logística. Facturas. Horarios. Compras. Dejamos de ser nosotros hace mucho tiempo, y ni siquiera te diste cuenta. Sentí el golpe de sus palabras, no porque fueran verdad como ella quería, sino porque tenían la suficiente verdad para parecer útiles. Entonces es culpa mía, dije. No, respondió rápido. Eso no es lo que estoy diciendo. Suena exactamente a eso. Estoy diciendo que esto ya estaba roto antes. No, dije. Estaba tenso. Estaba complicado. Estaba imperfecto. Tú lo rompiste. Me miró, y por primera vez en toda la noche, desapareció la calma. ¿Crees que esto fue fácil para mí? Preguntó. Sonreí ligeramente. Cansado. Vaya. Hablo en serio, dijo, inclinándose hacia adelante. No tienes idea de lo que ha sido esto. La miré fijamente. Lo entendió entonces. Demasiado tarde, pero lo entendió. Su rostro cambió. La rabia se disipó. Negó con la cabeza rápidamente. No quise decir eso. Me levanté de la mesa porque de repente ya no podía seguir sentado. Tienes razón, dije. No tengo idea de lo que es mentirle a alguien todos los días y volver a casa fingiendo que sigues siendo su esposa. No tengo idea de lo que es planear viajes alrededor de un hombre que estás ocultando. No tengo idea de lo que es hacer que alguien dude de su propia cordura solo para comprarte una semana más de comodidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Sé que te hice daño. Solté una pequeña risa. Esa es la frase más honesta que has dicho. Ella también se levantó. Por favor, no hagas esto así. ¿Así cómo? Frío. Como si no significara nada para ti. La miré durante mucho tiempo. Ese es el problema,
dije en voz baja. No eras nada para mí. Apartó la mirada. Y entonces llegó el siguiente giro. No planeé nada de esto. Simplemente pasó. No, dije. Pasaron los mensajes. Pasaron los hoteles. Pasaron las fotos. Pasaron las mentiras. Tuvieron que pasar muchas cosas antes de que esto se convirtiera en algo que puedas llamar accidente. Se limpió la cara. Estaba confundida. Eras cuidadosa. Eso no es justo. Es exactamente justo. Miró hacia el pasillo, como si quisiera escapar. Lo terminé, dijo de repente. Sostuve su mirada. ¿Cuándo? Dudó. Eso fue suficiente respuesta. Hace unos días, dijo finalmente. Sabía que estaba mal. Sabía que tenía que parar. Podría haberle preguntado si fue antes o después de esta noche. Antes o después del perfume. Antes o después de la marca en el cuello. Antes o después de cruzar la puerta y decirme que me lo estaba imaginando todo. Pero no valía la pena. No significaba lo que crees, dijo. Sentí como mi expresión se endurecía. No me digas lo que creo. Solo digo que no era amor. La frase quedó suspendida entre nosotros, absurda, insultante. Como si eso ayudara. ¿Y eso debería consolarme? Pregunté. Negó con la cabeza, llorando más fuerte. No. Solo necesito que lo entiendas. Lo entiendo perfectamente. No, no lo entiendes. Ahí fue cuando comprendí que todavía creía que esta conversación se podía manejar. Que si encontraba la mezcla correcta de arrepentimiento y justificación, podía convertir el desastre en negociación. Di un paso atrás. Deja de explicar, dije. Me miró. ¿Qué? Deja de hablar. Cada minuto cambias la historia. Primero no era nada. Luego fue un error. Luego algo emocional. Luego soledad. Luego confusión. Luego resulta que fue difícil para ti. Ni siquiera sabes qué versión quieres que crea. Su respiración se volvió superficial. Estoy intentando ser honesta. No, dije. Estás intentando salir de esto. Eso la golpeó. Se dejó caer en la silla como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Durante un momento, ninguno habló. Cuando volvió a hacerlo, su voz estaba vacía. No pensé que terminaría así. La miré y sentí tristeza. Terminó mucho antes de esta noche. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, con el silencio extendiéndose entre nosotros y endureciéndose hasta volverse algo permanente. Ella estaba sentada con las manos en el regazo, los ojos hinchados, el rostro pálido, mientras yo permanecía de pie a unos pasos, sintiéndome menos como un esposo y más como un testigo del colapso final de algo que había intentado proteger durante años. Debería haber habido rabia. Eso es lo que la gente imagina en un momento así. Gritos. Acusaciones. Una puerta golpeándose. Algo lo suficientemente fuerte como para igualar el daño. Pero no fue eso lo que ocurrió conmigo. Todo el calor que se había acumulado en mí durante las últimas horas se había consumido, dejando algo más frío detrás. Algo más cercano a una claridad brutal. La miré y entendí que no necesitaba nada más. Ni más detalles. Ni la cronología completa. Ni la lista de mentiras. Nada de eso cambiaría lo que ya estaba entre nosotros. El matrimonio en el que creía estar ya no existía. Se secó el rostro y me miró con cuidado. Di algo, susurró. Negué una vez. Ya sé suficiente. Su boca se tensó. Por favor, no me apartes. Casi habría sido gracioso si no fuera tan retorcido. Apartarla. Como si yo hubiera creado la distancia. Como si no hubiera estado viviendo entre pantallas bloqueadas, viajes falsos y excusas ensayadas durante meses.
No te estoy apartando, dije. He terminado de escuchar. Me miró, impactada por la frase más que por el tono, porque no había alzado la voz. Creo que una parte de ella contaba con la rabia. La rabia se puede interrumpir. La rabia se puede redirigir. Pero esto ya no era rabia. Era conclusión. Se levantó lentamente. ¿No lo dices en serio? Sí, respondí. Lo digo. No, dio un paso hacia mí, pero se detuvo al ver que yo no me movía. Estás dolido. Lo sé. Pero no tienes que decidirlo todo esta noche. Lo estoy decidiendo esta noche, dije. Su rostro cambió. No hagas eso, dijo. Por favor. ¿Hacer qué? Terminar todo con una sola frase. Dejé que esas palabras flotaran un segundo. Tú lo terminaste con 100 decisiones, dije. Yo solo lo estoy diciendo en voz alta. Sus labios se entreabrieron, pero no salió nada. Miró al suelo y luego volvió a mirarme. Sé que te traicioné. No respondí. Lo sé, repitió. Pero la gente supera esto. Las parejas superan cosas peores. Van a terapia. Reconstruyen. Bien por ellos. Las palabras la golpearon. ¿Ni siquiera quieres intentarlo? Sentí algo tensarse en el pecho, no por duda, sino por la facilidad con la que evitaba la herida real. Intentarlo. Como si no lo hubiera estado intentando. Como si todo el último año no hubiera sido un esfuerzo constante por mantener algo a flote mientras ella hacía agujeros en el fondo. Sí lo intenté, dije. Lo intenté cuando empezaste a distanciarte y me dije que era estrés. Lo intenté cuando cancelabas planes y yo actuaba comprensivo. Lo intenté cuando dejaste de hablar conmigo y empezaste a proteger tu teléfono como si guardara secretos de estado. Lo intenté cuando sentía que algo estaba mal y me convencía de que era injusto siquiera pensarlo. Llevo meses intentándolo. Las lágrimas le caían por la cara, pero continué. ¿Sabes qué no estaba haciendo? Pregunté. No estaba construyendo una segunda vida mientras fingía volver a la primera. Se cubrió la boca y negó con la cabeza. Nunca dejé de amarte. Eso no te ayuda, dije en voz baja. Es verdad. Entonces lo hace peor. Se giró, se abrazó a sí misma y se quedó mirando la ventana oscura sobre el fregadero. Podemos arreglar esto, dijo tras una pausa. Respondí de inmediato. No, no podemos. ¿Cómo? Preguntó, volviéndose hacia mí con rabia atravesando las lágrimas. ¿Cómo puedes saberlo sin siquiera intentarlo? Porque la confianza no es un interruptor, dije. Porque estoy aquí mirando a alguien que me mintió, me manipuló, me culpó por darme cuenta y volvió a casa esta noche con otro hombre sobre su piel. Por eso. Se estremeció. Dije que lo sentía. Lo sé. Lo digo en serio. Lo sé. Entonces, ¿por qué hablas así? Porque lo siento no es una máquina del tiempo. La habitación volvió a quedarse en silencio. Su respiración era irregular ahora. La máscara había caído. Ya no quedaba calma, ni explicaciones pulidas, ni ninguna estrategia que pareciera viable. Caminé hacia la sala porque necesitaba espacio para terminar de pensar. Ella me siguió unos segundos después, descalza sobre el suelo de madera. Esta es nuestra casa, dijo. No, respondí. Lo era. Entonces empezó a llorar más fuerte. Por favor, dijo otra vez. No tires 10 años. Sentí un pequeño regreso de calor, no suficiente para gritar, pero sí para afilar cada palabra. No fui yo quien los tiró. Cerró los ojos. Se notó que esa frase fue la única que no podía torcer. Respiré hondo y hablé con total claridad. Se acabó. Las palabras no resonaron, pero lo cambiaron todo. Se quedó mirándome. Lo repetí. Se acabó.
He terminado. No quiero explicaciones. No quiero promesas. No quiero terapia. No quiero pasar el próximo año intentando recuperarme de algo que tú elegiste hacer mientras me pregunto qué más aún no sé. Su rostro se vació. ¿Hablas en serio? Sí. Dio otro paso hacia mí. No puedes decir eso después de una sola conversación. ¿Una sola conversación? Pregunté. Esta conversación empezó hace meses. Esta noche es solo la primera vez que tú dijiste tu parte. Se detuvo otra vez. Señalé hacia el pasillo. Haz una maleta. Movió la cabeza, confundida. ¿Qué? ¿Me escuchaste? ¿Me estás diciendo que me vaya? Te estoy diciendo que este matrimonio terminó y que no voy a pasar otra noche fingiendo lo contrario. Parecía que iba a discutir, pero algo en mi cara debió decirle que no serviría de nada. Esta también es mi casa, dijo, aunque su voz ya no sonaba segura. Por esta noche no me importa de quién sea. Me importa que te vayas. Parpadeó, conteniendo las lágrimas. ¿Y a dónde se supone que voy? Solté una risa breve, sin humor. Has estado manejando una relación secreta todo este tiempo. Seguro puedes resolver un problema logístico más. La crueldad fue intencional, y por primera vez en toda la noche, no me arrepentí. Se echó ligeramente hacia atrás. No tienes que ser así. Sí, dije. Sí tengo. Porque si dejo que esto se convierta en una conversación larga, vas a seguir cambiando de forma hasta que no quede nada sólido. Vas a llorar, luego justificar, luego disculparte, luego culparme, luego decir que estás confundida, luego decir que me amas, luego pedir tiempo. No voy a hacer eso. Caminé hacia la entrada y tomé su bolso de la encimera. Se sentía extraño en mis manos, algo normal y venenoso al mismo tiempo. Lo dejé junto a las escaleras. Empaca lo que necesites, dije. Se quedó inmóvil un segundo más y finalmente se dio la vuelta, avanzando por el pasillo con pasos lentos, inestables. Yo me quedé donde estaba. Una parte de mí esperaba romperse en cuanto desapareciera de mi vista. Pero lo que sentí fue más estable que eso. Una certeza profunda. Volvió 20 minutos después con una bolsa pequeña y los ojos rojos. No pregunté qué había metido dentro. Se quedó junto a la puerta, con una mano en la correa, mirándome como si aún creyera que quedaba una última oportunidad. ¿De verdad no hay nada que pueda decir? Preguntó. No. Asintió una vez. Nunca pensé que me mirarías así. Sostuve su mirada. Yo tampoco. Bajó la vista, abrió la puerta y dudó con la mano aún en el pomo. Por un segundo pensé que se daría la vuelta. No lo hizo. Salió al aire frío de la noche, cerró la puerta detrás de sí y el pestillo encajó con un sonido suave, ordinario. Y eso fue todo. Sin final dramático. Sin discursos. Solo ese clic y la comprensión inmediata de que la casa había cambiado en todo lo importante. El silencio después de que se fue no fue paz. Fue pesado. De ese que llena cada rincón y hace que incluso las cosas familiares se sientan extrañas. Me quedé allí un rato, mirando la puerta, esperando a medias que se abriera otra vez. Esperando que volviera y dijera que todo había sido un error. Pero no pasó. La casa permaneció inmóvil. Entré en la sala y miré alrededor despacio. El sofá que elegimos juntos. Las fotos en la pared. Los pequeños detalles que antes parecían prueba de algo real. Ahora solo parecían evidencia de algo que ya no existía. Me senté, me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas y me quedé mirando el suelo. Y por primera vez esa noche, lo sentí. No rabia. No confusión. Solo vacío. Porque la verdad no era solo que me había traicionado. Era que todo lo que creía que teníamos, ya había desaparecido. Y yo fui el último en darme cuenta.
La mañana siguiente fue distinta. No más fácil, pero más clara. Me desperté temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi mente no me dejaba quedarme en ese espacio entre el sueño y la realidad. Por un segundo olvidé lo que había pasado. Luego volvió todo de golpe. Y en lugar de dolor, sentí algo inesperado. Alivio. Me levanté, tomé las llaves y salí de la ciudad sin pensar demasiado a dónde iba. Solo necesitaba distancia. Espacio. Un silencio que no perteneciera a esa casa. La carretera estaba vacía, el cielo aún pálido por la luz de la mañana. Y en algún punto del trayecto, entendí algo simple. No la estaba perdiendo. Ya la había perdido hace mucho tiempo. Lo que perdí anoche fue la ilusión. Cuando regresé más tarde ese día, la casa se sentía diferente. Seguía en silencio. Pero ahora era mía. Empecé a abrir las ventanas, a dejar entrar el aire, a mover cosas, a despejar espacio. No porque eso arreglara algo, sino porque era un comienzo. Y por primera vez en meses. No estaba esperando que algo saliera mal. Estaba avanzando.